nuestra declaración delante de ti, Señor, que no podemos vivir si no es contigo. Y a veces lo intentamos, Señor, y nos equivocamos y caemos, pero gracias por tu misericordia y por tu mano que está ahí para levantarnos una vez y otra vez y otra vez. Queremos realmente, Señor, no por una cuestión de emoción, sino por una cuestión de decisión, vivir cada día de nuestra vida contigo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos tenido pues la primera parte de nuestro culto. Ahora vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios y también, cómo no, con una explicación que queremos daros referente a las clases que empiezan el domingo que viene a las 10 de la mañana. Así que Fina os da esta información y después pasamos a la lectura. Bueno, primero de todo, recordar que la semana que viene es un desayuno que hacemos juntos. No sé si alguien de misiones va a apuntar la gente que va. ¿Sí? Nora. ¿Nora? Ponte de pie, Nora. ¿O tú? Ellas dos, ¿vale? Para que tengan en cuenta más o menos los que seremos y no preparen que nos sobre comida, ¿verdad? Porque no están los tiempos para tirar comida. Entonces, por favor, a ellas dos, los que tengan interés o que sepan que van a venir, el domingo a las 10 se inician las clases bíblicas de adultos con un desayuno que ya lo pone en el boletín, es 1,50 € que se ha de pagar y es promisiones, ¿vale? Entonces, empezamos. Hay varios grupos donde os podéis apuntar. Al final del culto me pondré como el domingo pasado al lado del pastor y con las listas, y quien quiera se puede apuntar. ¿Esto ya está? El primer grupo que anunciamos es el de Isidro, que habla sobre las parábolas. Es sobre las parábolas, un recorrido por algunas de las parábolas que nos enseñó el Señor Jesús. Es para personas que se están iniciando más o menos en el Evangelio, ¿eh? El segundo, Fuera del Salero, es un libro sobre evangelismo, que lo daré yo. Podemos pasar. El tercero, el Evangelio de San Mateo, este es para jóvenes, lo llevan Laia y Dani Fernández. El siguiente es sobre el Evangelio de Juan, que es para gente que ya lleva más tiempo y así, que lo da Pepe. Si alguien no sabe quién son, me lo preguntáis después. Y los hago poner de pie a todos. Pepe, levántate, por favor. Pepe. Isidro, ¿dónde estás? Isidro está en la puerta ahora mismo. Laia está arriba. ¿Dani está? Laia está arriba porque ya están ensayando para la obra de Navidad los niños, pero bueno. ¿Y quién más he dicho? Yo soy yo, Fina. Método inductivo. Esta, la epístola a los Efesios, esta es la que se hace por células quincenalmente. Es para jóvenes adultos, más o menos, que se quedan a comer juntos y empiezan el domingo 28. Lo lleva David y Pati. David, posa't dret. Molt bé. Y luego el de bautismos. Nuria, ¿dónde estás? Nuria. Que a partir de ahora será después del culto, a la 1, para los que tienen interés en bautizarse. No quiere decir que todos los que hagan las clases de bautismo se vayan a bautizar, pero si tienes interés puedes empezar y ver si lo vas a hacer. Si alguien tiene dudas sobre qué clase tiene que asistir, que quiere venir pero no sabe, hablar con Pepe o el pastor o Pepe, ¿vale? Y ya está. Pues gracias. Muy bien, pues gracias por esta información, que esperamos que toda la Iglesia en general podamos tener esta ilusión de aprender más de la palabra de Dios y profundizar un poquito más en ella. Y estos estudios van muy bien, aunque hay que madrugar un poquito, pero va muy bien. Así que ahí tienes la Biblia, si quieres seguirla con letra grande. Tenemos la lectura en el libro de Judas.
Avui és en el llibre de Sant Judes, capítol 1, versículo del 17 al 25. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrer tiempo. ¿Cable o algo? Bueno, empezamos desde un principio. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrer tiempo, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos vuestra esta santísima fe, orando en el espíritu. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para mandaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de la gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Orem. Gràcies, Pare, un dia més per poder estar aquí, per poder sentir la teva paraula. I avui volia demanar-te en especial per una notícia que he sentit aquesta setmana de 2,5 milions de nens que estan patint gana a l'estat espanyol, pels seus pares que no poden posar-los un plat a taula, per totes aquelles persones que pateixen gana en el món. Imagineu-vos si estem parlant de 2,5 milions aquí solament en la resta del món. Per tots aquells que estan patint guerres, per tots aquells que estan patint malalties que són terribles per ells i per les persones que estan als seus costats, per tots aquells que estan patint persecució, per tots aquells que necessiten de la teva paraula i que no arriba fins a ells. I et demanem en especial, Senyor, pels que ens governen, Senyor, perquè no pensin solament en les seves butxaques ni en enriquir-se, sinó que pensin en distribuir tot allò que és de tots per a tots i allà on fa més falta. Tu vas vindre aquí a la terra, Senyor, i vas demostrar que donant la teva vida i donant la teva paraula podies perdonar-nos i podies fer molta cosa. Sabem que nosaltres a vegades fem molt poc, però et demanem moltíssim, ho sé, Senyor, però et dono les gràcies no obstant. Ajuda'ns en tot i ajuda sobretot aquesta gent. En el nom de Jesús, amén. Muy buenos días. Vamos a seguir un poquito más con el libro de Judas. La verdad que tengo material como para 3 o 4 o 5 mensajes más, pero no quiero tampoco seguir demasiado tiempo. Y vamos a resumir bastante lo que tengo en mente para este día. Todos sabemos lo que dura un partido de fútbol, ¿verdad? Espero no llegar al tiempo del complementario y mucho menos el tiempo de los penaltis. Pero de todas maneras trataré de resumir lo más posible para que no sea demasiado largo y el calor no os abrume demasiado. De todas maneras, el libro de Judas es un libro de suma importancia. La prueba está de que es el único libro del Nuevo Testamento que se ocupa enteramente del principio hasta el fin de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los engañadores, de lo que entran encubiertamente en las iglesias, de lo que tratan de engañar a la iglesia del Señor y a los redimidos, a los salvados,
De ahí que esta carta sea sumamente importante para que tengamos conocimiento de ella. A veces pasamos por alto algunos otros aspectos que nos encontramos también en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, en 2 Pedro, que también lo hemos mencionado, también en Timoteo y en otras partes de la Biblia, se dan pinceladas, se dan ejemplos acerca de lo atento que debemos estar frente a los falsos maestros. De todas maneras, hay algo que es fundamental. Este es un mensaje para la iglesia, es un mensaje para los salvados, los redimidos. Debemos estar seguros de que nos encontramos entre ellos. La Biblia dice en el primer versículo que hemos leído, cuando Judas se dirige a los receptores de la carta, dice los llamados, los santificados, los guardados. Y eso establece precisamente la posición indiscutible en que se encuentra cada uno de aquellos que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, que hemos entregado nuestra vida a Él, que hemos confiado que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. De ahí que en adelante nosotros miramos estos aspectos como un mensaje de Dios para aquellos que hemos sido separados para vida eterna. El tema que encontraréis en el boletín lo he cambiado un poquito para que no fuera siempre el mismo, pero es la verdad en guerra y el subtítulo es En defensa de la fe, que es lo que nos estamos ocupando en todo este tiempo. De todas maneras, sea una manera o sea otra de decirlo, lo que debemos tener en cuenta es que estamos involucrados en una guerra, en una lucha sin cuartel. La Biblia dice en el libro de Efesios que tenemos lucha contra sangre y carne, contra potestades. Tenemos una lucha de la cual a veces no estamos plenamente conscientes de ellas, pero que debemos despertar a la realidad de que esto es real, es tangible, es algo que está en el día a día. Es una guerra de ideas, es una pelea en la mente, es una batalla de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, de aquellos que proclaman doctrinas erróneas, creencias torcidas, malas ideologías que la están proclamando y tratando de alcanzar a la iglesia de Dios. El campo de batalla está en la mente y lo que está en juego sobre todo son las verdades reveladas en la palabra de Dios. El enemigo, nuestro enemigo, desde el mismo principio ya empezó a sembrar la cizaña, empezó a tratar de torcer lo que Dios había dicho en forma bien clara. En Génesis capítulo 3 y versículo 1, luego que tenemos en el jardín a el hombre y la mujer, dice la serpiente era astuta, el diablo en forma de serpiente se acerca y dice de esta manera a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ahora hay algo que debemos tener en cuenta y es esto: el diablo conoce la Escritura mejor que nosotros. Él sabía perfectamente lo que había dicho Dios. Él sabía perfectamente lo que había dicho Dios. Lo sabía, pero muy bien. Y entonces viene con un tanto de sorna, un tanto de tratar de socavar lo que la mujer había escuchado. Y entonces le dice: con que Dios ha dicho que no comáis. La mujer le dice: no es así. La palabra de Dios dice, lo que Dios ha dicho es: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, de todos podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora aquí tenemos una pequeña controversia, por así decirlo, un poquito de falta de entendimiento de lo que Dios ha dicho. Porque en el versículo anterior, o mejor dicho, en el capítulo anterior, cuando Dios puso al hombre en el jardín y le dijo: de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. Ahora miren lo que dice la mujer: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. ¿Dónde dice que Dios había dicho no le tocaréis? Simplemente Dios dijo no comeréis. En otras palabras, la mujer había escuchado la palabra de Dios, pero no había entendido totalmente. He pensado que esto es lo que escuché, y entonces lo repite tal cual. En otras palabras, ¿cuántas veces escuchamos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces creemos que lo que hemos escuchado es lo que ha entrado en nuestra mente? ¿Cuántas veces hemos escuchado algo
que no es realmente un reflejo de la realidad de lo que la palabra de Dios dice. Precisamente el diablo aprovecha esa duda, esa falta de entendimiento, esa vacilación en cuanto a lo que Dios ha dicho, aprovecha la oportunidad y le dice, no moriréis. En forma contundente le dice, ahora yo te voy a decir qué realmente es lo que dijo Dios. Y entonces le da su interpretación. Le dice qué es lo que dice realmente la palabra de Dios según el concepto del enemigo. Dice, sino que sabe Dios que el día que comieres serán abiertos vuestros ojos, conoceréis el bien y el mal, seréis como dioses. Y entonces de ahí en adelante sabemos toda la consecuencia, todo lo que pasó a través de todos los tiempos. Pero miren eso qué importante que es. El hecho de estar seguros de aquello que estamos recibiendo. No es tener vacilación acerca de que si nosotros entendemos esto o dejamos de entender, sino estar seguros de lo que estamos recibiendo y no permitir de ninguna manera que una porción de la palabra de Dios, que debe ser clara en nuestra mente y en nuestro corazón, sea torcida por la mala influencia de aquellos que quieren que no sigamos la sana doctrina. El enemigo siempre va a atacar la iglesia con ideas casi cristianas, y esa es la parte fundamental y sobre todo la parte más delicada de todo este asunto. Y el problema es que nosotros en este tiempo nos hemos vuelto demasiado tolerantes. En lugar de controversia, en lugar de defensa, en lugar de pelear por la sana doctrina, se habla de amor, de tolerancia, de comprensión, de unidad y una serie de cosas que sería largo de enumerar. Un falso maestro no lleva una etiqueta grande aquí delante que diga soy un falso maestro, de ninguna manera. Por el contrario, ni siquiera quiere que le señalen como alguien que no está llevando el sano evangelio, porque por otro lado deben o quieren infiltrarse sin que se note. Por otro lado también llevan ideas que parecen cristianas, casi cristianas, porque esto ayuda a infiltrarse en la iglesia y ser aceptado y aún ocupar los púlpitos. Tengo un recorte de un periódico que fue publicado hace bastante tiempo ya, el 15 de junio de 2006, en 20 minutos, el periódico ese gratuito. Y entonces aquí hay algo que es interesante para que nos demos cuenta de cómo la falsedad entra y cómo debemos estar atentos a ella. Habla acerca de un señor que se llama Antonio Piñero, experto, aquí lo dice, experto en el Nuevo Testamento. Es catedrático de filología griega en la Universidad Complutense, tiene 65 años, está casado, tiene 2 hijos, nació en Chipiona, Cádiz. Muy bien, aquí en este recorte nos habla de una entrevista a la que fue objeto esta persona. Antonio Piñero acaba de publicar la Guía para entender el Nuevo Testamento, editorial Trota, una obra hecha para el pueblo para que entienda la fe de una manera más realista. Suena bien, ¿verdad? A lo mejor salimos corriendo a comprar el libro. Por favor, no lo hagáis, ¿eh? Este hombre fue entrevistado y miren lo que dijo. ¿En qué consiste el Nuevo Testamento? Está compuesto de 27 libros, 7 de ellos fueron escritos por Pablo y los otros 20 son anónimos. Y aunque han sido adjudicados a otras personas, de estos 20 libros, 5 son evangelios. Esa es la conclusión a que llega este experto. Salté un poquito y dice, ninguno de los autores de los 27 libros conoció a Cristo. Lo dice en forma categórica. Y seguramente aquel que lo estaba entrevistando y muchos que han leído esto han dicho, amén, es así, lo dice un experto. Pero miren lo que dice más adelante. Estoy salteando solamente para no llevar demasiado tiempo. Dice, la doctrina de la Iglesia, se refiere a la Iglesia Católica, por supuesto, sobre Cristo no coincide con su predicación original. Por ejemplo, Jesús predica que Él es un hombre, un profeta. Él no se considera hijo de Dios como segunda persona de la divinidad, pero la Iglesia afirma que sí lo es en este sentido. Y luego dice, ¿quién era Jesús? Mira la definición de Jesús. Ante todo, un fanático religioso, un profeta, un discípulo de Juan el Bautista, no era un político, etc. Este es el experto del Nuevo Testamento. ¿Y cuántos habrá que han ido a comprar el libro? Y puede que el libro tenga algunas cosas interesantes, pues puede que el libro tenga algunas cosas que valdría la pena saber, pero sin embargo, detrás, dentro, en forma que no se puede notar, irá el error, el engaño.
De ahí que cuando dice Judas que debemos estar atentos acerca de la falsedad, es una realidad, es una tremenda realidad. Porque ¿cuántos de nosotros hemos ido a mirar libros, hemos ido a hurgar en libros, en otras editoriales? Por supuesto, nosotros tenemos cuidado en cuanto a eso, pero de todas maneras hemos ido a buscar otros libros. Justamente ayer me estaban hablando de un libro de otra editorial que decía algunas cosas que yo me quedé ahí sin, digo, ¿y esto será así o no será así? Pero debemos tener cuidado porque el engaño es muy sutil y fácilmente puede engañarnos. La Biblia dice entonces, como lo ha definido Judas, cómo son los falsos maestros y lo está definiendo de una forma bien clara. El versículo 12, y vamos a comenzar ahí en adelante, dice, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. En los días apostólicos era costumbre de que la iglesia se reuniera antes de la Cena del Señor y ahí había un tremendo escándalo. Cada uno comía a su aire, cada uno que traían más, otros que traían menos, nadie se esperaba para comerlo, dice Corintios acerca de eso. Y era un tremendo escándalo. Y entonces, entre ellos había esta clase de personas. Y esta clase de personas, dice, son una mancha en vuestros confites, en vuestros convites. Están haciendo que lo que estáis haciendo lleve la mancha de aquellos que se han introducido con un propósito completamente distinto. Es interesante, hay otra traducción de este versículo. La prueba está de que en el original se da lugar a dos maneras de interpretarlo. En otras Biblias dice, en lugar de decir mancha, dice arrecifes. ¿Sabe? Esas piedras ocultas en el mar, que no las vemos, que no se ven, que viene el barco y no sabe que están allí. Ahora se puede saber por los métodos modernos, pero de todas maneras, en aquellos días no sabían que estaba el peligro y entonces cuando el peligro llegaba ya estaban encima y se producía la catástrofe. En otras palabras, lo que habla de estos versículos es que los falsos profetas son como los arrecifes, ocultos en las congregaciones, no han sido identificados y por lo tanto, así como aquellos, son un peligro para la navegación espiritual y nos hacen naufragar. Luego tenemos 3 ejemplos. En el versículo 11 hay 3 ejemplos. Hay de ellos han seguido el camino de Caín, se han lanzado por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. 3 fracasos del Antiguo Testamento. En primer lugar, habla acerca del camino de Caín. Nosotros conocemos la historia, no vamos a leerlo, sabemos lo que pasó acerca del momento en que se acercó Caín y Abel a ofrecer la ofrenda de adoración a Dios. Caín trajo del fruto de la tierra, Abel trajo una oveja. Ahora, ¿qué había de distinto en aquellas ofrendas? Había algo normal y lógico, el labrador, ¿qué cosa iba a traer de ofrenda si no era el fruto de su trabajo? El pastor, ¿qué era lo que iba a traer? No podía traer fruto de la tierra, traía el fruto de su trabajo, o sea, de su ganado. Había una diferencia. Pero ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia? La Biblia dice que Dios miró las ofrendas y no aceptó la de Caín, en cambio aceptó la de Abel. ¿Qué había de distinto en aquellas 2 ofrendas? Hay una ilustración un poco jocosa. En la época que los animales hablaban, no lo creáis, pero en la época que los animales hablaban, un día la gallina le dice al cerdo, ¿qué te parece si mañana por la mañana desayunamos huevo frito y bacon? Yo puedo proporcionar los huevos y tú el bacon. Y entonces el cerdo le dijo, no, porque para ti no es ningún esfuerzo. Para ti es simplemente una ofrenda y nada más. Para mí es un sacrificio. Esa es la diferencia en la ofrenda de estas 2 personas. Para Caín no era ningún sacrificio. Simplemente vio todo aquello que tenía en el campo y dijo, un poco de esto otro, un poco de aquí y un poco de allá. Y juntó todo y dijo, esta es la ofrenda que voy a dar a Dios. En otras palabras, algo de lo que me sobra. Algo que a mí me parece bien, pero en fin, voy a llevar esto. En cambio, para Abel era un sacrificio, porque dice la Biblia que escogió lo mejor, el mejor animal que podía haberlo llevado al mercado y haber conseguido un buen dinero, el mejor animal que podía haber sido útil en muchísimas otras cosas, porque era lo mejor, el mejor, sin mancha y sin contaminación, el mejor sacrificio para el Señor. Y entonces Dios
Y es interesante esto. Dios miró a Caín y su ofrenda. Dios miró a Abel y su ofrenda. ¿Por qué no dice miró su ofrenda y a Caín? ¿Por qué no dice miró su ofrenda y a Abel? Dice miró a Caín y miró a Abel. Porque ¿saben por qué? Porque la ofrenda sale de aquí, del corazón. Y Dios miró qué había en el corazón de aquellas dos personas. Y Abel ofreció un sacrificio con mucho más excelencia que la de Abel. Presentó el sacrificio de una víctima, de un sustituto, el sacrificio que tiene como fundamento la fe del sacrificio expiatorio. En cambio, el sacrificio de Caín fue de lo que le sobraba. El camino de Caín es el camino de una persona que escoge una adoración falsa, hueca, sin sentido, según sus conceptos personales y no según la palabra de Dios. El camino de Caín es el de una persona que no hace ningún esfuerzo para agradar a Dios, más bien busca estar satisfecho consigo mismo. El camino de Caín, el que ofrece los frutos de una tierra maldita por causa del pecado, habiendo olvidado que posee una naturaleza pecaminosa y que necesita apropiarse por encima de todo del sacrificio expiatorio de aquel que dio su vida por todos nosotros. El camino de Caín es el del orgullo, del fariseísmo, el de cristianos de nombre, de religión. Por eso Judas dice que los falsos maestros se caracterizan por seguir el camino de Caín. El error de Balaam, este es el siguiente personaje, cómo se va el tiempo, el segundo personaje de la Biblia. Balaam tiene una larga historia en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Balac, un rey, el rey de Moab, estaba atemorizado porque el pueblo de Israel venía pues avasallando todo y para asentarse en la tierra prometida. Le dio temor y entonces lo que hizo fue llamar a Balaam, un falso profeta que no era judío, era de Mesopotamia, así que lo mandó llamar para que maldijera al pueblo de Israel. Y entonces, pagándole por medio de una paga, Dios le dijo en forma bien clara a Balaam, no vayas. Pero Balaam insistió. Sabemos la historia de lo que le pasó con la burra, con el asno. Pero Balaam llegó a un lugar alto donde le llevó Balac, y entonces cuando abría su boca por 3 veces, en lugar de maldecir al pueblo, lo bendecía. Números capítulo 22, versículo 12 dice, no maldigas al pueblo porque bendito es. ¿Por qué maldeciré yo a quien Dios no maldijo? El camino de Balaam, y hay 3 cosas, el camino de Balaam, el error de Balaam y la doctrina de Balaam. El camino de Balaam, de los falsos maestros, al igual que Balaam, han dejado el camino recto. Su codicia les lleva a traficar con sus dones y sus habilidades. Es el asalariado que no sirve a las ovejas, sino que se sirve de ellas. Hay una diferencia, servir a las ovejas y servirse de las ovejas. Y el caso de Balaam era uno de esas personas. El error de Balaam, vendió sus principios por dinero, se dejó sobornar para obtener el favor o beneficio. Sacrificó el fundamento de su fe por el premio de la fama, de la popularidad, del aplauso. Creyó en base a una moral natural, terrenal, humana, que el santo Dios tenía que maldecir al pueblo. Hay algo que debemos tener en cuenta. Israel, con todos sus errores, en aquellos días y en este tiempo, con todas sus dificultades, con todos sus errores, con todos sus fracasos, con todas aquellas cosas que tal vez son cuestionables, sigue siendo, es el pueblo de Dios. Y si Dios no ha maldecido a su pueblo, mucho menos nosotros, que el Señor nos libre de tal cosa. Luego tenemos la contradicción de Coré. Coré era un personaje muy interesante, era primo de Moisés y de Aarón. Pero la Biblia dice, en un momento determinado se rebeló, consiguió un montón de gente, se levantó contra Moisés, se juntaron contra él, aspiraba a un mejor cargo, como todas las cosas. Reunió 250 personas, príncipe de la congregación, miembros del consejo, varones de renombre, se juntaron contra el liderazgo de Moisés y de Aarón. Dice, toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación? ¿Y cómo terminó la rebelión? ¡Rum! Se lo tragó la tierra. Se abrió la tierra y se los tragó. Esto es
esto era, esto es y seguirá siendo algo muy, muy peligroso. Coré y los suyos se rebelaron contra los líderes que Dios había establecido. Moisés y Aarón, con todos sus defectos, con todo lo que podemos añadirle y criticar y hablar y lo que sea, habían sido escogidos por Dios para que fueran líderes del pueblo. Y rebelarse contra ellos era cuestionar la voluntad, la soberanía, la autoridad y el propósito de Dios. Los falsos de este tiempo cuestionan y se rebelan contra aquellos líderes que Dios ha puesto al frente de las congregaciones. Es el espíritu que había en Coré, exactamente. Y no piensen que esto no sucede. Sucede una y mil veces. Lamentablemente, en este tiempo sucede una y mil veces. Gente que se levanta, critica o lo que sea contra los líderes que Dios ha establecido. Si Dios puso a una persona en un lugar determinado, Dios la va a quitar. Y nadie más. Y nosotros ni nadie somos llamados a decir quién es quién y si debe estar en ese lugar. Dios es el que ha dicho lo que debe ser para esa persona y es la voluntad y el propósito. Si no nos gusta un líder, pues oremos al Señor y Él lo quitará si es su voluntad. Si no nos gusta un líder, hablemos con el líder y sobre todo oremos a Dios, que es quien es soberano y sigue siendo en la iglesia que Él ha separado, que ha redimido, que ha salvado, que ha lavado con su sangre y que está preparando para la eternidad. Versículos 12 y 13 nos habla acerca de 4 metáforas tomadas de la naturaleza. Es interesante estos otros aspectos. Dice aquí en el versículo 12, la segunda parte, dice: nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 4 metáforas tomadas de la naturaleza. En primer lugar, del aire, y habla acerca de nubes sin agua. Nosotros sabemos, por ejemplo, no sé cuántos de vosotros venís del campo, pero imaginemos un agricultor que espera ansioso la lluvia, mirando sus resecos campos, mirando la cosecha, mirando todo lo que ha plantado, mirando el esfuerzo de quién sabe cuánto tiempo, desesperado, pensando y mirando al cielo para que caiga una gota de agua sobre aquel campo reseco. De pronto ve nubes en el horizonte y dice: ¡uy, qué bueno, lloverá! Y las nubes comienzan a avanzar y avanzar y dice: ya tengo la lluvia encima. Y vienen y vienen y vienen y vienen y pasan. No hay nada. Nubes sin agua. En otras palabras, esta primera metáfora nos habla del engaño, del egocentrismo y de la mentira. De promesas sin cumplir, de mensajes vacíos, porque una nube así nos está dando un mensaje vacío, un mensaje donde promete algo y no hay absolutamente nada detrás. De lo falso como engañadores, precisamente ese es el asunto. Luego la segunda ilustración, la segunda metáfora es acerca de los árboles. Dice: árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Por qué dice 2 veces muertos? Porque en primer lugar no han dado fruto, ese árbol está muerto. O sea que para el propósito, para el plan, para lo que Dios espera, no ha dado absolutamente nada y entonces debe ser cortado completamente. Dice la Biblia en forma bien clara: por sus frutos los conoceréis. Los árboles que no dan fruto en el tiempo que deberían darlo, este árbol está muerto, pues no está cumpliendo su función. Así que el granjero lo quita para que ocupe el lugar un árbol fructífero. 2 veces muerto, al ser quitado de la tierra, se seca completamente. Recordamos la maldición de la higuera estéril. Cuando el Señor vino a buscar fruto y encontró solamente hojas, dijo: maldita eres. Y aquella higuera se secó completamente. Muerta porque no había dado fruto, muerta porque fue desarraigada por el Señor de señores y Rey de reyes. La segunda metáfora, pues, nos habla de alguien sin fruto, inútil, que no sirve para nada, espiritualmente muerto y teniendo delante una triste perspectiva de ser desarraigado completamente. Todo árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado en el fuego. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada, dijo el Señor Jesucristo. La tercera metáfora
nos habla acerca del mar. Fieras ondas del mar. La Biblia de las Américas dice, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Es interesante cuando nosotros pensamos en el trabajo, por así decirlo, de la espuma. Es la forma que tiene el mar de desprenderse de los minerales, de los desechos orgánicos, de la basura, de todo aquello que no le sirve. La espuma es aquello que el mar usa para ese propósito. Y entonces esta tercera metáfora nos habla de que el mar como ilustración describe el carácter de los falsos. Nos habla de una conducta impredecible de estos que envuelve a los incautos, que encierra inestabilidad e incertidumbre. El mar nos habla de fuerzas malgastadas, de mucho ruido. ¿Cuánto ruido hay por ahí, verdad? ¿Cuánto ruido hay? ¿Cuánto ruido hay? ¿Cuántas actividades sin provecho, sin constancia, sin fruto? Espuman su vergüenza y no sirve para nada. La cuarta, dice estrellas errantes. Es interesante que aquí en la Reina Valera dice estrellas errantes, pero no sé por qué razón lo que hicieron las posteriores actualizaciones del lenguaje cambiaron una pequeña cosita aquí. Porque la Biblia del Oso, que fue la primera que hizo Casiodoro de Reina, luego las posteriores actualizaciones del lenguaje hasta la 1909, dice estrellas erráticas. No dice errantes, erráticas. Y hay una pequeña diferencia en cuanto a esto. Errante es alguien que va de un lugar a otro, un vagabundo, por ejemplo. Errático es la trayectoria, por ejemplo, de un proyectil, que va sin objetivo, sin control, que no va al blanco, que no va dirigida al blanco. Tiene una trayectoria errática, va de cualquier manera, pero no llega a cumplir el objetivo. Estrella fuera de control, fuera de órbita, un meteorito, por ejemplo, que se desprende y viaja por el espacio sin rumbo, sin control, que entra en la atmósfera como una estrella fugaz. Y nosotros decimos, qué bonita estrella fugaz. Brilla por un poco de tiempo, ¿verdad que sí? Solamente el tiempo para decir 3 deseos, no sé si lo hacéis, bueno, en fin. Pero de todas maneras, brilla por un instante y luego se apaga en la oscuridad. Los navegantes de la antigüedad usaban las estrellas para guiarse en sus viajes. Una estrella fugaz no le sirve absolutamente para nada. No le sirve de ninguna guía. Se aparece y se desapareció. O sea que esto nos dice algo muy importante, que los maestros apóstoles brillan por un momento, atraen, nos impresionan, ¿verdad que sí? Pero no nos enseñan nada, ni nos guían, porque desaparecen. O sea que su enseñanza es errática y no hay ningún valor en lo que están diciendo. Debemos tener la suficiente madurez espiritual como para reconocer a aquellos cuya guía es realmente aceptable. Vamos a saltear un poquito y vamos al versículo 17. Y nos habla de 3 responsabilidades de los cristianos. 3 responsabilidades para todos nosotros, para este tiempo. 3 responsabilidades que debemos tener muy en cuenta. Versículo 17 dice, mas vosotros, amados, no estos son los falsos. Estos son los que traen falsas doctrinas. Estos son los que se introducen en las iglesias para minar la base que ha sido puesta sobre la iglesia del Señor. Estos no, vosotros, amados, vosotros que habéis sido redimidos por la sangre de Cristo, vosotros que habéis confiado en el único Dios verdadero, Señor y Salvador, vosotros que estáis santificados, separados, vosotros que estáis preparados, guardados para el día de la redención, guardados para aquel momento en que nos llama su presencia. Vosotros, amados, entonces dice, tened memoria de las palabras. Primera cosa muy importante, tened memoria. Recuerda, haz memoria. En aquellos días, cuando escribió Judas esta carta, podía decirlo de esta manera y era muy gráfico la forma como lo expresaba, porque en aquellos tiempos no tenían la palabra escrita como la tenemos nosotros. Y tenían que confiar en su memoria, tenían que confiar en lo que había entrado en su mente, que estaba guardado en su mente, y tenían que confiar de que aquello subiera otra vez a esa mente para recordarles y actuar en consonancia con aquello. El mensaje apostólico, por otro lado, es un mensaje de advertencia. Ya lo dijimos hace un momento, tanto Pedro
como Timoteo, el apóstol Pablo, tanto el caso de Judas y tantos otros pasajes, y aún el Señor mismo cuando habló acerca de la parábola de la cizaña y el trigo, eran mensaje de advertencia. Recuerda todas estas cosas, recuerda el mensaje de la palabra de Dios, porque eso es de fundamental importancia. El apóstol Pablo dice, cuando estaba despidiéndose de los efesios, dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y este es un mandamiento directo, pues la falta de conocimiento, la ignorancia, el pasotismo espiritual es el terreno abonado para que el diablo se introduzca con sus falsas doctrinas. Debemos ser capaces de defendernos, de oponernos al error de los herejes en base a un claro conocimiento bíblico. La Biblia habla de la experiencia de Nehemías en el pasado cuando estaban reconstruyendo los muros. Y la Biblia nos habla de que cercados de enemigos tenían que tomar una decisión. Dice, vamos a seguir construyendo, vamos a levantar estos muros caídos, vamos a volver a levantar aquello que en un tiempo estaba de pie aquí. Pero había tantos enemigos que dijo, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente: con una mano vais a construir y con la otra mano vais a defenderos del enemigo. Con una mano en el instrumento para la construcción, con otra mano la espada. En otras palabras, lo que estaba diciendo en forma figurada es: sigamos adelante en el camino que Dios nos ha señalado, en la predicación, en la enseñanza, en la proclamación del Evangelio, pero también estemos atentos contra las acechanzas del diablo. La segunda cosa importante lo dice el versículo 20. Dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia. En otras palabras, la responsabilidad ahora es unos para con los otros. Somos un cuerpo, no somos separados. Sí, luego nos vamos cada uno a nuestra casa, pero de todas maneras somos el cuerpo de Cristo y nos debemos los unos a los otros. Dice aquí, dice edificándoos, en otras palabras, preocuparnos por la salud espiritual de los demás hermanos, preocuparnos de la salud espiritual de todos aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo, perseverar, continuar. Pablo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona. Pero él había perseverado hasta el fin. Conservaos en el amor de Dios. Dice la Biblia del Oso y la versión moderna, conservaos vosotros mismos en el amor de Dios. Conservaos vosotros todos en el amor de Dios. 1 Pedro 1:5 dice que Dios nos guarda. Pero ahora también este pasaje nos dice que si bien es cierto que Dios nos guarda, también tenemos nosotros una responsabilidad de guardarnos a nosotros mismos. Debemos mirar las señales de peligro y guardarnos, cuidarnos unos a otros para no caer o ser movidos de nuestra firmeza. Ahora, la tercera cosa importante es el versículo 22. Dice: algunos que dudan convencerlo, a otros salvad arrebatándole del fuego, y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada con su carne. Tenemos tres cosas aquí en cuanto a los falsos. La primera cosa es, dice, algunos que dudan convencerlo. Otras versiones dice, sobre todo la Reina Valera de 1909, dice, recibid a los unos en piedad discerniendo. En otras palabras, recibid a otras personas, si es que tenemos que recibir a otras personas, pero con discernimiento. ¿Qué significa esto? Que debemos mirar con discreción a quien recibimos. Debemos mirar con discreción, discerniendo realmente a quién estamos recibiendo y sobre todo a quién damos el púlpito. Porque es muy importante que estemos atentos para no permitir que el engaño entre dentro de la iglesia. Es levantar un muro espiritual para que el diablo no haga tal cosa. De todas maneras, hay personas que están todavía dudando en cuanto a lo que han recibido tal vez y lo que es la sana doctrina. Si hay la oportunidad, pues, y podamos alcanzarles, mejor que mejor. En el caso del versículo 22 dice, a estos que ya están bastante metidos, si se puede sacar aunque sea chamuscado, pues
lo sacaremos. Aunque sea ya oliendo a quemado, pero si podemos arrancarlo del engaño, debemos hacerlo. Y de los otros, de los que no hay ya esperanza, nunca juzgarles, pero sí tener misericordia, porque solamente Dios sabe todas las cosas. Personas que están demasiado comprometidas, para quienes no hay ya esperanza, solamente Dios sabe todas las cosas y entonces de ellos misericordia. Y termino con esto. La iglesia de este tiempo está más que en ninguna época de la historia en peligro de caer en falsa doctrina. Los medios de comunicación nos bombardean todos los días con una cantidad de mensajes, presentaciones, conferencias y un sinfín de cosas. Y los escuchamos, ¿verdad? Están a nuestro alcance, encendemos la radio, ponemos la tele o el ordenador, lo que sea. ¿Cuánto de verdad hay en todo eso y cuánto de mentira hay en todo eso? ¿Cuánto engaño hay detrás? ¿Cuánta falsa doctrina hay detrás? Debemos nosotros ser suficientemente capaces como para discernir lo que estamos escuchando, recibiendo. Y eso cabe la pregunta, ¿somos realmente capaces de discernir cuando alguien está hablando o diciendo algo? Es mejor que no escuchemos a que escuchemos y nos quedemos con la duda si será cierto o no será cierto, si no podemos discernir. Porque, como digo, la iglesia en este tiempo, más que nunca, y por causa de los medios de comunicación, está en grave peligro de caer en el error. ¿Por qué razón? Por la ignorancia bíblica y la falta de una interpretación correcta de las Escrituras. Por la ignorancia, por nuestra ignorancia, por mi ignorancia y por la ignorancia de vosotros. Por nuestra ignorancia, la iglesia está en peligro de caer siempre en falsa doctrina. Por el surgimiento de la tolerancia. Hace poco leí un artículo acerca de alguien que en otro tiempo había escrito unos libros muy bonitos y tal y cual, pero que luego ya comenzó que el amor, que la tolerancia, que la unidad, que esto y que el otro, y aún apoyando el matrimonio homosexual y una serie de cosas. Llega un punto que nos damos cuenta de cómo fácilmente alguien que estaba enseñando de una manera, poco a poco se va torciendo hasta llegar a ese punto. El surgimiento de la tolerancia tanto fuera como dentro de la iglesia. La falta de discernimiento es otro peligro, de saber lo que es bueno y lo que es malo. Y la decadencia ética, espiritual del pueblo de Dios, al permitir la influencia del mundo y la inmadurez del cuerpo de Cristo. Eso es a lo que nos alerta Judas, y espero que podamos estar atentos a esta sublime verdad expresada. Y termino leyendo los últimos 2 versículos. Me gustaría que nos pusiéramos de pie y los leyéramos todos. No vamos a leerlo todos juntos al mismo tiempo, pero si tenéis la Biblia podéis hacerlo. Versículos 24 y 25 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Señor os bendiga.